Sí, comenzamos este lindo video y bueno, a diferencia de los otros videos, verán que somos tres personas y en el transcurso de que vayamos hablando uno y otro, se van a dar cuenta por qué y para qué y cuál es nuestro mensaje de estar los tres juntos aquí. Yo soy Coral Cristaldo, hago medicina interna, soy básicamente asistencial. Bueno, yo soy Carlos Galarza, médico también, y trabajo en la gestión de contenidos educativos, en la producción de contenidos educativos en el Hospital Italiano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Federico Somoza, licenciado en comunicación y trabajo con Carlos Galarza en el área de comunicación y salud del Hospital Italiano. Y básicamente nos juntamos los tres para hacer un anexo o un capítulo extra, porque vimos que el documento que hicimos con el FIMI es un documento súper actualizado, muy interesante, que define con claridad qué cambios en el estilo de vida van a tener un impacto en la enfermedad cardiovascular. Nosotros sabemos que un tercio de las muertes por enfermedad cardiovascular son evitables. Y la verdad es que sabemos que este es un escenario complejo. Buscar cumplir las metas que se planteen cada uno de nosotros también era complejo, pero una vez que vimos el consolidado de todo, nos surgieron nuevos problemas, nuevos desafíos. ¿Cómo hacer que esto llegue a nuestros pacientes y se convierta realmente en un cambio en su estilo de vida? Porque sabemos que muchas veces los pacientes no terminan haciendo caso de nuestras recomendaciones, pero sabemos también lo importante que es para prevenir enfermedades y muertes evitables. Entonces, el escenario donde deben llevarse a cabo estos cambios es básicamente en la vida cotidiana. El actor principal tiene que ser el propio individuo. Si nosotros lo damos como una recomendación teórica y el paciente no se lo pone, no se lo lleva a la casa, por supuesto no va a funcionar. Entonces, ¿cómo podemos extendernos estas recomendaciones? ¿Cómo podemos llevar nuestro mensaje que el paciente le llegue a su vida cotidiana? ¿Cuál sería el espacio apropiado para tocar estos temas de prevención y promoción de salud con los pacientes? Porque sabemos que la consulta es escasa y muchas veces el paciente va solamente a atenderse la erisipela, la hipertensión, la diabetes, y muchas de las cosas que nosotros le podemos decir por ahí ni siquiera les toma mucha atención, porque está yendo a un problema puntual. Entonces, el primer paso que nosotros entendimos que debemos cumplir es lograr una comunicación efectiva y un vínculo con el paciente. Si nosotros logramos que el paciente nos identifique como un consejero de sus decisiones propias y nos podamos ayudarlo en cada paso de su avance, entonces nosotros podemos tener realmente este impacto que buscamos. Y no solamente buscamos un impacto en el momento que el paciente se convenza, sino que también esto sea a largo plazo. Y esto nos va a requerir cambios organizacionales, utilización de estrategias de comunicación que acompañen a esta breve consulta, que el paciente nos pueda tener en la memoria y en algún dispositivo más para poder guiarlo en los cambios que necesitamos, porque sabemos que los cambios van a ir en una forma gradual y lenta y cada paciente los va a ir adaptando de acuerdo a su propia lógica. Entonces, pensando, hay tres espacios. La consulta, donde la verdad es que nosotros deberíamos colocar la semilla del cambio, tratar de arrancar en el paciente una motivación como para que diga, bueno, sí, esto puede ser interesante y útil. Prolongar esta consulta hacia el interior de la vida cotidiana utilizando medios de comunicación, contenidos elegidos que sean sencillos, que sean adaptables a la vida del paciente y comunicar directamente a la comunidad desde la institución de salud, las sociedades científicas, los ministerios. En general nosotros hoy podemos tener estas tres cosas, pero están desconectadas entre sí. Lo que nosotros buscamos y proponemos con esta iniciativa es tratar de conectarla, la consulta, prolongarla hacia la vida cotidiana del paciente y también tener el soporte de nuestras instituciones, de nuestras sociedades científicas,
para que esto pueda ser real y alcanzable a mucha gente. Bien, entonces, ahora yo voy a hablar de la consulta, a ver si... Un momento. La consulta orientada, como decía Coral, hacia llegar a la vida cotidiana, es la consulta de todos los días. Es un encuentro privilegiado donde todo el mundo va a coincidir de que esto es bueno, de que esto hay que hacerlo, de que esto merece la pena. Las cuestiones son de que la consulta es breve y los profesionales sanitarios vamos a interactuar con pacientes 50 minutos al año, 1 hora del año, y 500.000 minutos van a estar solos. Esa conciencia, en nuestro caso, se asocia a otra, que es que los cambios son difíciles. Son difíciles. Todos sabemos que vamos al psicólogo a veces 5 años para lograr un cambio muy pequeñito, y sin embargo nos piden a los médicos, creen que nosotros vamos a poder lograr grandes cambios en 15 minutos. Para complejizar un poco el tema, recordemos que la salud, cuando nos formamos, cuando empezamos la práctica hospitalaria, vemos que se produce la salud en los centros de salud. Pero en este caso estamos hablando de hábitos, estamos hablando de vida cotidiana. Entonces nos exige esto cierta anfibiedad, pasar de un ámbito a otro, de un sistema de pensamiento a otro. Lo mismo pasa con los problemas agudos y los problemas crónicos. En un problema agudo el paciente se siente enfermo, la familia piensa que está enfermo y el paciente va a estar contento de aliviarse, necesita aliviarse, su felicidad va a ser mejorar. En cambio, en los problemas crónicos o en los cambios de hábito de la persona están sanas, libres, caminan, hacen su vida y en general nosotros los molestamos con nuestras ideas de vivir más o prevenir. Nosotros somos más bien la enfermedad para ellos, la molestia. Esto lo define muy bien la Kaiser cuando clasifica la población, y acá tomamos como que cuando hay un caso, están los cuidados profesionales, ¿no? Y los autocuidados para las enfermedades crónicas y también para la población general. Bueno, pensemos en herramientas, no hay soluciones mágicas, hay muchas herramientas y cada una puede servir para el caso que sea necesario. Iniciando la consulta, pensando en un cambio de hábitos que llega a la vida cotidiana, es interesante conocer al paciente. Siempre comenzamos con la semiología, es un diagnóstico, en este caso, educacional, que es conocer lo que trae el paciente, qué sabe, qué habilidades tiene, sabe cocinar, qué hace, camina, corre, qué sentimiento le despierta tener que cambiar, etc. Es decir, lo que estamos iniciando para llegar a la vida cotidiana es pasar de lo general a lo singular. Delinear, por ejemplo, la conducta principal que yo quiero lograr. De esta conversación con el paciente, digo, bueno, a lo mejor este paciente puede lograr esto. Empezar a delinear eso es una medida práctica muy recomendada por distintos autores, ya que contrasta mi objetivo médico, lo que yo quiero lograr, con lo que puede la persona en su contexto. También sintetizar. Sintetizar qué vamos a pedir al paciente que haga es muy importante. Yo pienso que esto, si bien nos parece tonto, antes, hace pocos años, había una dieta para la presión, que era dejar la sal, otra basada en la caloría para que baje de peso, otra que no comas azúcar para la diabetes, y así. Realmente era un conjunto de recomendaciones que ni siquiera alguien lo juntaba. Hoy tenemos un patrón alimentario bueno para varias cosas, estamos en un momento bueno para sintetizar. Evaluar el cómo es hablar de ya más en detalle de las barreras para generar eso que queremos. ¿Cuáles son las barreras reales? Discutir las barreras, la factibilidad con los pacientes es un buen tema para las consultas. Así estamos pasando nosotros sin querer del qué, que es toda una dimensión de la academia, al cómo, que es una
que es el silogismo práctico, que es lograr el resultado en un contexto definido. También evaluar la disposición al cambio que tenga el paciente. Acuérdense lo que estudió Prochaska de la espiral del cambio, la motivación, el estado precontemplativo, etcétera, etcétera. Y también la autoconfianza. La autoconfianza de lograr ese cambio es el principal determinante de que el paciente logre, o sea, inicie el proceso de cambio. Por eso que hay que evaluar qué confianza tiene el paciente en lograr esto que estamos hablando. Y es bueno comenzar con algo en el cual el paciente pueda hacer, sienta que puede hacer, nadie quiere perder. También indagar por el sentido que tiene el cuidado para una persona, el para qué lo va a hacer, es muy importante. Por supuesto, todos estos planes va a haber que ir por pasos, hay que hacer un proceso, hay que fragmentar las consultas, es muy difícil hablar de todo a la vez, y no voy a hablar acá de los marcos teóricos, pero existen abundantes marcos teóricos que vienen de muchos sistemas, ya que van de la educación a la innovación de las empresas, el marketing, y como sea, hay distintos escalones. El más sencillo es de la información. Cuando ya empezamos a hablar de audiencia, ¿a quién le estoy hablando? Hablo de comunicación. Cuando establezco ya caminos de aprendizaje, me comprometo con el resultado, lo estoy formando al paciente, hablo de educación del paciente. Otras veces hablo de activación. Hay distintas escuelas que promueven mucho este tópico. También el empoderamiento es una palabra que siempre está dando vuelta. Siempre estoy pensando entonces en que el paciente pueda accionar, pueda tomar decisiones, y voy a tratar de fomentar sus capacidades y mejorar su experiencia. El engagement es una palabra más nueva. El compromiso del paciente es muy importante, porque es un compromiso con el cambio que le estamos pidiendo, pero un compromiso con la vida, con el cuidado, y también ese compromiso, si está bien manejado, va a ser un compromiso con nosotros y con la institución que lo promueve. Todas estas cuestiones modifican un poco la idea del chequeo y pasamos de prescribir y de chequear a gestionar la salud, y el paso que estamos intentando juntar es llegar al espacio cotidiano con tecnologías simples de comunicación. Entonces le doy la palabra al licenciado Somoza. Gracias, Carlos. Bueno, ¿me escuchan ahí? Bien. Tomando esta necesidad que Coral manifiesta en el comienzo del capítulo, que tiene que ver con una transversalidad a todos los temas que se tocan en este consenso, en este documento, y sumando también todo este complejo escenario que ha puesto Carlos de distintos campos, la pregunta es esta: ¿cómo podemos utilizar los medios de comunicación para extender a la vida cotidiana esta consulta, este espacio? La pregunta que nos hacemos es: ¿podemos potenciar el efecto de las indicaciones médicas utilizando los medios de comunicación? Bueno, en base a nuestra experiencia, la respuesta es que sí, es que se puede lograr, y hay que sumarle, digamos, a una metodología que tenga que ver con el desarrollo de contenidos educativos, digamos, desde la comunicación, pero con una perspectiva educativa, que sean puntuales y que siempre estén buscando motivar, siempre llevar a la acción. Esto es algo que se logra, cuando se logra es cuando el paciente logra transmitir. Y uno de los principales pasos, que ya lo nombró Carlos, en esa escalera que va de la información al engagement, es definir las audiencias. Es el primer paso que desde la comunicación tenemos que dar para poder generar un contenido educativo mediatizado. La pregunta es: ¿a quién me voy a dirigir? ¿A quien está confrontando el tema por primera vez, el que ya está conviviendo, el que conoce, sabe, se cuida, tiene miedo, ha desarrollado habilidades, y a su vez también de acuerdo a su edad, de género y su contexto familiar, social en el cual está inmerso? Todas estas variables generan que sean de gran importancia para poder generar un contenido, si no, no vamos a salir de las generalidades que uno puede encontrar en Internet y que abundan sobre la definición de una enfermedad, factores de riesgo y no mucho más.
Otro tema importante es el contexto de uso que tenga que ver el mensaje que se va a generar. Este mensaje, ¿dónde va a estar situado? ¿Lo va a entregar el médico al paciente como un refuerzo? ¿Lo va a consumir el paciente por su propia parte, siguiéndolo en una red social, en un sitio web, o en una revista, o en un medio? Eso es importante para entender también el mensaje que se va a hacer. Y en todo esto, ¿qué rol tiene la consulta? ¿Qué rol tiene el médico? Y entendemos que la consulta es una gran usina, ya que el médico tiene ahí las preguntas de la gente se le va a manifestar con sus dudas, y esas son pistas que le van esas preguntas y esos miedos y esos temas con los cuales venga, son los que le van a llevar a responder estas preguntas anteriores y a poder contextualizarse bien, para luego planificar una idea y generar esos contenidos que sepan que le van a ser útiles. Esto en un contexto donde estamos, en el cual se da un consumo on demand de los medios de comunicación, distinto a lo que era la época anterior, entendiendo este momento, donde estamos ante múltiples plataformas, pantallas y redes, y en ese también habrá que encontrar cuáles son las que mejor se adecuan a los mensajes que uno quiere generar. Por último, otros aspectos que se detallan en el capítulo tienen que ver, que están ahí enunciados, y los invitamos a leerlo para que lo puedan llevar a cabo, leerlo en profundidad y interiorizarse en profundidad, así como ciertos pormenores y reparos que tiene también la comunicación mediatizada. Bien. Entonces, en sí lo que nosotros proponemos es cambiar un poco los paradigmas, es algo muy desafiante. Como muestra la diapositiva, el médico tiene que salir un poco del esquema de que estamos para curar, de lo que nosotros queremos es mantener la salud del paciente. De la misma forma, el paciente debería entender que el contacto con nosotros no debe ser solo para cuando está enfermo, sino que también para mantener su salud. Y aquí nos pueden ayudar también la comunicación que puede venir desde las diferentes sociedades. Nosotros tenemos el Foro Internacional de Medicina Interna, que es tan rico, y la idea es que nosotros podamos desarrollar, cada uno de nosotros como un desafío próximo, la cantidad de información que nosotros podemos hacer llegar a nuestros pacientes en forma personal. Con todo lo que hablaban ahora Fede y Carlos, quería hacer hincapié solamente en una pequeña cosa. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el modelo mental del paciente. El modelo mental es una respuesta inconsciente y automática que se basa en nuestro sexo, en nuestra genética, en nuestra cultura, en la cantidad de cosas que sabemos, y son respuestas automáticas. Si nosotros podemos hacer que este modelo mental que tiene el paciente se vuelva consciente, ahí podemos entrar a transformarlo en un marco conceptual. Entonces, todas las formas de comunicación que estaban listando Carlos y Federico nos pueden servir también como una segunda fase. Yo creo que si nosotros hacemos la primera fase e identificamos el modelo mental del paciente, de por qué no hace las cosas, por qué actúa en forma automática de esta manera, y lo volvemos desde el estado y la reacción inconsciente a una reacción consciente, donde él pueda explicarlo lógicamente, como decía Fede, que pueda ser él el que cambie las cosas en su casa, el que las explique, el que las haga conocer. Esto puede ser coherente y evolutivo, porque lo que aprende hoy, como decía Carlos, es en pasos, es algo pequeño, pero como ya dejó de ser un modelo mental y se transformó en un marco conceptual, ya no va a tener fin, porque va a ser un feedback eterno en el cual el paciente va a estar aprendiendo cada vez más, incluyendo nuevos tópicos que podemos nosotros ir acompañando al paciente. Entonces, no hay un solo camino. Siempre es mejor hacer algo, mover algo. Incluso cuando estábamos planificando esta filmación decíamos que por ahí era muy escaso el tiempo, pero yo pienso que estamos aquí los tres porque hay que tener equipos interdisciplinarios. Yo tengo que saber, tengo que aportar qué es lo que veo en la consulta, qué me dificulta,
para que Carlos y Federico con su experiencia me puedan ayudar y me puedan decir, mira, esto nosotros lo comunicamos de esta forma hace un tiempo, ahora tenemos esta otra manera, esto no funcionó mejor. Federico con su experiencia de comunicador nos puede ayudar a que nosotros adquiramos nuevas cualidades para ser más eficientes con nuestros pacientes. Podemos tercerizar servicios de comunicación, podemos utilizar sitios de información médica que ya estén, pero eso es un poquito más impersonal, pero claro, mejor es hacer que no hacer. Ahora hay una nueva oportunidad. Tenemos que, casi todos nosotros estamos asistidos 24 horas por la misma herramienta, que es el celular. Los profesionales estamos ahí, los pacientes están ahí. Y ahora tenemos una cosa nueva, muy interesante, tal vez un poco amenazante, la inteligencia artificial. Yo personalmente pienso que esta inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a que podamos llegar al paciente en forma personal. Quién sabe, yo no tengo que hacer todos los videos, pero sí puedo tener un bot con mi forma, con mis ideas, con la forma en que yo hablo, y esto puedo llegar de diferente manera a un paciente adolescente, a un paciente adulto, con diferentes motivaciones, como también decía Carlos, alguien que tuvo el papá diabético no es lo mismo que alguien que tuvo el papá con un ACV o un cáncer, entonces va a tener diferentes intereses cada paciente. Y ahí está que nosotros podemos iniciar el cambio del modelo mental a un marco conceptual en la consulta, aunque sea escasa, cambiar nuestro paradigma, cambiar el paradigma del paciente, y obviamente eso no lo podemos hacer solos. Siempre en equipo funciona mejor. Lo que decía Carlos, obviamente, la información, pasarla a comunicación, llevarla a formación y activar el empoderamiento del paciente, que el paciente entienda que él es el actor principal del cambio y el mayor beneficiario del cambio, porque a mí me encanta tener pacientes saludables, pero si un paciente no es saludable y es diabético y se cuida mal y termina mal, yo voy a estar triste, pero el que va a terminar mal es el paciente. Eso es lo que él tiene que entender y en ese camino tenemos que tratar de acompañarlo. Bueno, creo que llegamos al final de la presentación. Ahí en amarillo está el engagement y yo creo que cuando uno estudia la comunicación para el bien público, existe también algo que no es inocente. No vendemos nada, pero si generamos algo bueno para las personas, esa persona queda tatuada con lo que hicimos, esa persona va a tener una impronta nuestra y va a responder también a la institución de salud, a la sociedad científica o al médico o a quien se haya preocupado por él, lo haya tratado bien. Así que para mí eso también, aparte de ser algo muy bueno, es algo conveniente. De alguna manera tiene su conveniencia para quienes lo actúan, ¿no? No creo que no teníamos más nada que decir. Quizá esto solamente menciona que ya es un momento distinto que estamos viviendo. Hay muchas evidencias de que esto hay que hacerlo y cómo hacerlo, más como una manera formal de la medicina, ¿no? Como la basada en la evidencia. Y recordar que no es solamente mejorar los parámetros biomédicos lo que buscamos, sino también el bienestar. O sea, prácticamente no hay promoción de la salud, sino promovemos el bienestar. El paciente no lo va a hacer solamente para modificar un parámetro. Creo que terminamos ahí. Bueno. Ahí llegamos. Bueno, nosotros, la verdad que yo quería invitarlos a leer todos los capítulos que todos hicimos con mucho esfuerzo, a leer este capítulo que es sumamente interesante y desafiante, y obviamente a no tener miedo a las nuevas estrategias, a la inteligencia artificial, a ir desafiándonos todos los días, porque seguramente lo que estamos haciendo hoy lo podemos hacer mejor. Sí, hagan sus pruebas, hagan sus pruebas. Olvídense de todo lo que escucharon, hagan sus pruebas y después veamos cómo se puede mejorar. Como dice Coral, mejor es hacer que no hacer.